Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia les damos la bienvenida a este webinar sobre fuero de paternidad y licencia de maternidad. Este webinar lo hacemos con el apoyo de nuestra empresa afiliada Eres Avocá y el día de hoy nos acompaña en nuestra charla Jorge Benítez, abogado y asesor de empresas. Jorge cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como litigante y asesor de empresas en el área laboral. Desde el 2012 se desempeña como profesor de posgrado, maestría en Derecho del Trabajo y especialización en Derecho Laboral de la Universidad Externada de Colombia y desde el 2014 como profesor de pregrado en el Departamento de Derecho Laboral de esta misma universidad. También es autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos científicos en la materia y ha sido conferencista invitado en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais en Brasil. Su especialidad, Derecho Laboral, Seguridad Social y Litigios Laborales. Si tienen preguntas, pueden irlas escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestro speaker la responda al final de esta presentación. También les recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de la charla junto con esta grabación de la sesión y la podrán encontrar en www.france-colombia.com. Jorge, buenos días y adelante. Buenos días, Daniela, muchísimas gracias. Bien, bueno, el objeto de esta charla, como ya lo mencionaba Daniela, es el contarles acerca de las novedades legislativas de los últimos meses. En el mes de agosto se expidieron un par de leyes, la ley 2114 de este año y la ley 2141, que introducen modificaciones en cuanto al bueno, introduce una novedad más bien, una medio novedad, ya vamos a explicar por qué, que es el fuero de paternidad, y la otra, la 2114, introduce modificaciones en la licencia de paternidad principalmente, y en la forma del disfrute de la licencia de maternidad. Por eso se denomina aquí, esto lo denominamos en términos generales, las licencias parentales, para hacer referencia pues a dos cuestiones concretas que se están introduciendo con la ley 2114, que es la licencia parental de tiempo compartido y la licencia parental flexible de tiempo parcial. Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas, además de las modificaciones que introducen, eh, pocas en cuanto a la duración de la licencia de paternidad y a la eventual ampliación posterior en función de la reducción del desempleo, pues ya hablaremos un poco de cada uno de ellos. Em, entonces, conforme a eso, vamos a hablar en primer lugar de las modificaciones que se introducen o los cambios en cuanto al denominado fuero de paternidad por la ley 2141. Pasaremos a la licencia parental compartida, licencia parental flexible de tiempo parcial y por último nos referiremos a la licencia de paternidad, que en sí misma es la que menos modificaciones se introducen. En cuanto al fuero de paternidad, aquí hay que señalar, y les decía que esto fue una medio novedad, porque esto tiene sus antecedentes en la sentencia C005 del 17 de la Corte Constitucional. Básicamente, y a modo de introducción, sin perjuicio de en unos instantes ampliar en qué consiste esto del fuero de paternidad. Es la prohibición de despedir al cónyuge, compañero o compañera permanente de la mujer embarazada no trabajadora. Es decir, así como existe y existía desde 1950 el fuero de maternidad, la prohibición de despedir a la mujer embarazada, con esta ley se establece también la prohibición de despedir al cónyuge, compañero o compañera permanente de la mujer embarazada no trabajadora. Y esto es importante porque en función de esto se determinará dijéramos, el titular de la protección en algunas hipótesis que ya vamos a mencionar. De manera que cuando hablamos de fuero de paternidad, en términos generales, hablamos de esa prohibición de despedir al cónyuge, compañero o compañera permanente de la mujer embarazada no trabajadora. Les decía que esto es la medio novedad porque desde la sentencia C005 del 2017 existe esa prohibición. O sea, la novedad hoy en día es que está consagrada en la ley, ya no deriva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que está prevista expresamente en la ley,
con algunas variaciones o precisiones respecto de lo que en su momento dispuso la Corte Constitucional. Entonces, en la sentencia C005, lo que hizo la Corte fue extender esa protección que se brindaba a la mujer embarazada, es decir, extender el fuero de maternidad a un nuevo beneficiario de ese fuero, o introduciendo una nueva categoría de beneficiarios, que era el cónyuge, compañero, compañera permanente o pareja de la mujer embarazada no trabajadora. Aquí se hablaba, o en ese momento, o gracias a la sentencia C005, no estábamos en presencia realmente de un fuero de paternidad. Es decir, esto no era una categoría de estabilidad laboral reforzada distinta de la maternidad. Era la inclusión, o consistía en la inclusión de un nuevo beneficiario. Por eso la Corte Constitucional, en algunas sentencias posteriores, hablaba de la estabilidad laboral reforzada extendida, es decir, porque estábamos en presencia de la misma categoría de protección, pero con un nuevo beneficiario, como ya hemos dicho, es decir, el cónyuge o compañero permanente. ¿Y esta distinción para qué sirve? Para determinar los alcances de la protección. Como no es una, como no es una categoría nueva en su momento a partir de la C005, sino una extensión de la ya existente, eso significaba que los requisitos y las condiciones para poder otorgar la protección a la mujer embarazada se trasladaban también a la protección que se brindara al cónyuge o compañero permanente de la mujer embarazada no trabajadora. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, hoy en día, eh, para poder proteger a la mujer embarazada es necesario que el empleador sepa, conozca el estado de embarazo, que llegue a ese conocimiento de cualquier forma, pero que conozca el estado de embarazo. Pues de la misma manera, si en aplicación de esta extensión del fuero de maternidad, yo voy a proteger al cónyuge o compañero permanente, pues es necesario que el empleador de ese trabajador conozca acerca del estado de embarazo de su cónyuge o compañera permanente. Si no lo conoce, pues no hay protección. Por lo pronto, lo que se derivaba de la sentencia C005 del 17. Por eso les digo que es importante establecer o tener claro que no es, o entre los términos de la sentencia de la Corte Constitucional, no era una nueva categoría, sino una extensión de esta categoría ya existente. ¿Quiénes eran entonces los beneficiarios en la sentencia C005? Pues ya lo hemos dicho, cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja de la mujer embarazada no trabajadora. Fíjense una cosa, aquí hablamos, o la Corte habla del compañero o la compañera permanente. Esto significa que incluye también las parejas del mismo sexo, aunque no sea expreso en la sentencia de la Corte, esto se desprende primero todos los pronunciamientos que hasta el día de hoy ha tenido la Corte Constitucional respecto de la igualdad entre parejas del mismo sexo, de manera que pues lo que se pretende proteger es al menor que está por nacer en la institución familiar. La Corte Constitucional ya ha señalado que las parejas del mismo sexo también conforman una familia, por lo tanto, esta protección aplica en el caso de parejas conformadas por dos mujeres. Por eso se habla de compañera o compañero permanente. Una segunda precisión es que viene de la mano de esta tercera posibilidad que plantea la Corte Constitucional de la pareja. La Corte habla del cónyuge, el compañero o la compañera permanente de la pareja. Y una interrogación viene de la mano o significa una inquietud que, a mi juicio, plantea esta sentencia, porque jurídicamente la pareja, el concepto de pareja no existe. Es decir, encontramos los cónyuges unidos por matrimonio, compañero o compañera permanente, unidos en una unión marital de hecho, pero la pareja no existe. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por pareja para estos efectos? Podría ser el novio, la novia, es decir, simplemente con quien se tiene una relación, producto de esa relación, independientemente que formalizada desde el punto de vista jurídico, a través del matrimonio, a través de la unión marital de hecho, que producto de esa relación se dé el embarazo y vaya a nacer o se vaya a conformar una familia. Eso podría entenderse como pareja
pero esto choca o chocaba con una cuestión o con un requisito adicional de la sentencia que hoy en día ya no tenemos, pero que es importante mencionar. ¿Por qué? Porque según la sentencia C005, para que se tuviese derecho a esa protección, era necesario que esa mujer embarazada no trabajadora estuviese afiliada como beneficiaria de la seguridad social del trabajador. ¿Qué significa esto? Que si yo como empleador voy a saber o voy a determinar más bien si ese trabajador está protegido, ojo, en los términos de la sentencia 005, el requisito de la protección era verificar que esa mujer embarazada estuviese como beneficiaria suya en la seguridad social. ¿Por qué razón? Pues la verdad es que esto no queda muy claro, pero de la sentencia quiero decir, pero podría entenderse que es para darle objetividad a la protección, es decir, para poder delimitar el sujeto protegido y evitar de pronto conductas fraudulentas a través de las cuales, pues, simplemente con una declaración juramentada yo digo que Pepa Pérez está embarazada, que el hijo es mío, entonces estoy protegido y no me pueden despedir. Entonces, la condición de ser beneficiario, sujetar la protección, condicionarla al hecho de ser beneficiaria de la seguridad social, permite que la empresa tenga claridad acerca de quién está protegido y por lo menos tener un parámetro objetivo para identificar el trabajador que es beneficiario de la protección. Y esto en relación con lo que les mencionaba acerca del concepto de pareja plantea un problema. ¿Por qué? Porque beneficiario de la seguridad social no puede ser sino solamente el cónyuge o el compañero permanente. Quiero decir, para estos efectos, obviamente pues está el núcleo familiar conformado por otras personas, pero para lo que nos interesa a nosotros, el cónyuge o el compañero permanente. De manera que si ese trabajador es casado y su cónyuge hace parte de su grupo familiar como beneficiaria o como cotizante, no interesa, pues ya no podría haber una compañera permanente, pareja que, como les decía, jurídicamente no es nada, por lo tanto, para efectos de la seguridad social es un concepto que no es relevante, o más bien es inexistente. Si ese trabajador tiene cónyuge como parte de su grupo familiar, insisto, como beneficiaria o como cotizante incluso, eso significa que no puede nadie más ser afiliada como beneficiaria suya en la seguridad social, por ejemplo, en calidad de compañera permanente. De manera que, piensen ustedes en el trabajador que tiene un vínculo matrimonial vigente, pero al mismo tiempo tendría algo que de pronto podríamos encajar aquí en el concepto de pareja, es decir, otra mujer, otra familia, porque eso también encaja dentro del concepto de familia. Y resulta que quien queda en embarazo es esta segunda persona, la que es pareja, la que no es la cónyuge, la compañera permanente, al no ser beneficiaria de la seguridad social por la imposibilidad que les acabo de mencionar, eso conllevaría, según esa sentencia, a que ese trabajador no estaría protegido por el embarazo de esa segunda familia que está con. Por eso, este tema de acerca de qué se considera pareja, uno, y dos, acerca de atarlo a su condición de beneficiario en la seguridad social, un tema relevante de la sentencia C005 para poder determinar quién está protegido. Ahora, la ley 2141 ahora sí crea un fuero de paternidad, es decir, ahora sí establece una especie de protección propia, ya no es, aunque el antecedente, y esto surge de la sentencia C005, la ley 2141 ahora sí nos habla de un fuero de paternidad. Entonces, ahora sí tenemos una nueva categoría de sujetos protegidos, aunque en los términos bastante similares, por no decir que idénticos, de la mujer embarazada, con las condiciones que se derivan expresamente de la ley. Ya no hay eh, casi que necesidad de interpretar qué es lo que quiso decir la Corte acá para saber cuáles son los términos en los que yo voy a proteger, sino que la ley me establece unos criterios, pues más o menos claros. De manera que con la ley 2141, pues se establece una prohibición expresa de despido durante el embarazo y las 18 semanas posteriores al parto.
para el cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja de la mujer embarazada. No, todavía mujer embarazada no trabajadora. Y paréntesis, no vamos a hablar aquí de fuero de maternidad, pero les hago un paréntesis porque en esta ley 2141 se amplía también el periodo de presunción de despido discriminatorio de la mujer embarazada a las 18 semanas posteriores al parto. Recuerden ustedes que hasta antes de la ley 2141, el artículo 239 del código, el artículo 239 del código nos decía, se presume que el despido se realiza por motivos de embarazo o lactancia cuando se realiza sin la autorización del inspector del trabajo durante el embarazo y los 3 meses posteriores al parto. La ley 2141 establece que esa presunción se mantiene cuando el despido se realiza en esos términos, o sea, sin la autorización del inspector, durante el embarazo y las 18 semanas posteriores al parto. De manera que aquí también en esta ley hay una incidencia en el fuero de maternidad en ese sentido, se amplía el periodo de presunción de 3 meses a 18. Cierro el paréntesis y vuelvo con el tema del fuero de paternidad. Entonces, ese fuero de paternidad me establece en términos similares a la mujer embarazada, la prohibición de despedir al cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja de la mujer embarazada no trabajadora durante el periodo del embarazo y las 18 semanas posteriores. Aquí hay varias cosas. La primera es que fíjense que la ley nuevamente acude al concepto de pareja, con las dificultades que eso eventualmente puede plantear, conforme se los acabo de decir, porque insisto, jurídicamente esto no es nada. O sea, uno ni crea ni genera un estado civil, ni hay una regulación jurídica de la pareja. Por lo tanto, debería entenderse que pareja es el caso en el que el trabajador, sin que exista vínculo matrimonial y sin que exista una unión marital de hecho, porque recuerden que para la existencia de la unión marital de hecho se requiere convivencia con carácter permanente y singular. Si no hay convivencia con esas características, no se genera una unión marital de hecho. De manera que aquí la pareja sería el trabajador que sin tener vínculo matrimonial ni sin tener una unión marital de hecho, porque no saben estas características, tiene una relación, producto de esa relación, la mujer queda en estado de embarazo, ese trabajador quedaría protegido. Ese sería el alcance del concepto de pareja para estos efectos. Y gracias a la regulación de la ley 2141, aquí ya no vamos a tener el problema que se presentaba con la sentencia C005, porque la ley excluye este condicionamiento de que sea beneficiaria la salud. Entonces, si se excluye esto, ¿cuáles son los supuestos de la protección? Que se trate de una mujer embarazada sin empleo formal. Pues, los términos de la sentencia eran mujer embarazada no trabajadora, pues lo que dice ahora la ley es mujer embarazada sin empleo formal. ¿En dónde está la diferencia importante y donde yo creo que van a empezar los problemas que muy seguramente quiso evitar la Corte en su sentencia? Y es que para efectos de la protección, lo que dice la ley es el trabajador debe informar a su empleador acerca del estado de embarazo, lo que mencionábamos hace un momento. Si el empleador no conoce que la mujer, la cónyuge, compañera permanente, etcétera, se encuentra en estado de embarazo, pues ese trabajador no está protegido. Esa notificación se puede hacer de manera verbal o escrita, no tiene mayor formalidad, pero para efectos de determinar que la mujer se encuentra sin empleo formal, basta simplemente con que se allegue una declaración en este sentido del trabajador, que la ley ni siquiera exige que sea una declaración juramentada. La ley dice, se entiende presentada bajo la gravedad del juramento. O sea que ni siquiera es necesario que yo vaya a una notaría a hacer una declaración extra juicio, sino que la afirmación que yo haga en este sentido, cuando le notifique a mi empleador, esa afirmación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento y con eso ya yo estoy protegido. Entonces, fíjense que esto me va a generar los problemas que muy seguramente fueron los que quiso evitar la Corte cuando condicionó la protección a la condición de beneficiario. ¿Y qué repercusiones tiene esto?
pues que la hipótesis que yo les mencionaba acerca de si por el embarazo de la pareja hacía al trabajador acreedor de la protección o no, en la sentencia C005, era complicado porque las leyes sobre seguridad social no me permiten sino afiliar a la que tenga la calidad de cónyuge o compañero permanente, por lo tanto dijéramos que eh, habría imposibilidad de cumplir este requisito. Con la ley 2141, esa imposibilidad se apaga. Como no me lo están sujetando a que exista o se tenga la condición de beneficiario de la seguridad social, si nosotros consideramos como pareja esa hipótesis que les acabo de mencionar, el trabajador aquí sí está protegido por el embarazo de quien sería su pareja, así no tenga la condición de cónyuge o de compañera permanente. Y lo más complicado es lo que les digo, hasta la simple afirmación del trabajador acerca de que es su pareja y que se encuentra sin empleo formal. Se entiende prestada bajo la granja. Ahora, esto no esto no, no plantearía problemas respecto de si se trata de un embarazo simulado o no, porque la misma ley dice el trabajador tiene un mes para presentar la prueba. Puede notificar verbalmente por escrito, con la sola notificación se entiende que inicia el periodo de protección, pero a partir de ese momento usted tiene un mes para adjuntar la prueba del embarazo con certificado médico, resultados de laboratorio, etcétera, de cualquier manera, pero se le da un mes al trabajador para aportar la prueba del estado de embarazo. Pero ojo, la prueba del estado de embarazo. Claro, la ausencia de empleo formal es muy complejo que se pueda demostrar, de manera que para esos efectos sí bastaría la declaración que, como les digo, la ley permite o señala que se entiende hecha bajo la grada. Si yo como empresa quiero despedir a ese trabajador, pues necesito la autorización del inspector del trabajo de la misma manera en que sucede con la mujer embarazada. Entonces, a esa autorización, o más bien ese trámite ante el inspector, yo lo que tengo que hacer es ir a demostrar la justa causa en la cual estoy basando mi solicitud de terminación del contrato y seguir el mismo trámite que se sigue para la terminación de la mujer. Si yo despido sin esa autorización, la ley establece, o recuerden ustedes que para el caso de la maternidad, el artículo 239 ya establecía que se pagaba una indemnización de 60 días de salario. Pues esos mismos 60 días de salario se van a pagar acá para el caso en el que yo despida a ese trabajador sin la autorización del inspector. Y hay un punto que, dijéramos aquí, no queda clara la utilidad y es que la ley al final, cuando me está hablando de la autorización del inspector del trabajo, en el artículo, la modificación que hace el artículo 240 del código, me dice que para despedir al trabajador, pues debo acudir al inspector del trabajo, en su defecto ante el alcalde municipal, etcétera, adjuntando cuando, en el caso de que ese trabajador tenga una compañera permanente, cónyuge o pareja, que se encuentre en estado de embarazo y no tenga empleo formal, y dice la ley, adjuntando prueba que así lo acredite o que se encuentra afiliada como beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud. Entonces, fíjense que aquí vienen también los problemas, porque la reacción de este artículo realmente no es la más afortunada. Se supone que entonces es el empleador quien tiene que acreditar que la mujer no tiene el empleo formal o esto debió acreditarlo el trabajador para efectos de tener la... ¿Qué papel cumple aquí entonces esa opción que me da la ley de adjuntar o acreditar que se encuentra afiliada como beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud? ¿Eso es una carga que le corresponde al empleador en el trámite ante el inspector o es la carga del trabajador para efectos de la protección? Fíjense, yo como empleador no tengo que demostrar, no debería demostrar que la mujer no tiene empleo formal. Eso le corresponde al trabajador para poder ser acreedor de la protección. A mí lo que me corresponde probar ante el inspector es la justa causa que yo estoy invocando para despedir al trabajador. Y no queda muy claro si esa condición de beneficiario en la seguridad social es simplemente una prueba más acerca de
que la trabajadora se encuentra sin empleo formal y que por lo tanto mi trabajador, que la trabajadora no, perdón, que la mujer se encuentra sin empleo formal, que por lo tanto mi trabajador se encuentra protegido, o se entenderá como, en los mismos términos de la sentencia 005 del 17, como la prueba, perdón, como la prueba de que ese trabajador efectivamente se encuentra. Yo pienso que por ahora, aunque insisto, la reacción de la ley no es la más afortunada, en el artículo 239, o más bien en la redacción que la ley 2141 le dejó al artículo 239, se permite que esa protección inicie simplemente con la declaración del trabajador, en el sentido de mi mujer, cónyuge, compañero, lo que sea, se encuentra sin empleo formal. Con esa declaración, insisto, ese trabajador estaría protegido. Y bueno, ya vendrán los inconvenientes acerca de los trabajadores que eventualmente puedan actuar de mala fe respecto de esta hipótesis para ganarse una protección que eventualmente no tenga. A pesar de que ahora se trata de un fuero distinto, para que ahora sí podamos hablar de un fuero de paternidad propiamente dicho, hay que tener presente una cosa, o no se puede perder de vista una cuestión, que esto surge como una extensión de un fuero ya existente, que es el de maternidad. Por lo tanto, tanto en los términos de la sentencia 005 como en los términos de la ley 2141, ese trabajador solamente va a estar protegido si la mujer no trabaja. Es decir, si no hay protección de la mujer. ¿Qué significa esto? Piensen ustedes que ese trabajador cuya cónyuge, compañera permanente o pareja se encuentra en estado de embarazo, si ella trabaja, si ella tiene un contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o una alternativa productiva de cualquier naturaleza jurídica, quien se encuentra protegida por la estabilidad laboral reforzada va a ser ella y no él. De manera que esta protección solamente se va a activar, o si se quiere, es sucedánea de la protección de la mujer. Fíjense que tanto en la sentencia como en la ley se sujeta a que la mujer embarazada no trabaje. Esto significa que si ella trabaja, pues la protección es de ella frente a su empleador. El empleador de ese trabajador puede despedir libremente porque no habría protección si la mujer trabaja. Si la mujer tiene una alternativa productiva, insisto, trabaja en términos amplios, es decir, no necesariamente vinculada por un contrato de trabajo, sino por cualquier forma de vinculación, contrato de prestación de servicios, cooperativa, etcétera, porque la Corte Constitucional en esos términos ha ampliado la protección a todas las categorías jurídicas de trabajo. De manera que, por eso les decía que esto es una protección realmente sucedánea de la de la mujer. Si ese trabajador alega o pretende una protección, pero su mujer sí trabaja, él no está protegido y el empleador de ese trabajador puede despedir libre. ¿Verdad? Mm. Bien, en cuanto a la licencia parental compartida. Esta licencia parental compartida, ¿cuál es la filosofía? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? El punto es que de la licencia de maternidad, que actualmente son 18 semanas, se pueda tomar una parte de esa licencia para que sea disfrutada por el padre. ¿Por qué? Pues según el proyecto de ley y la exposición de motivos, esto contribuye a dos cuestiones. Primero, a la protección del menor y a lograr y a materializar el interés superior del menor. O sea, esto se hace principalmente a favor del menor que está por nacer o menor una vez haya nacido, eh, para facilitar que pues ese menor se encuentre el cuidado tanto de padre como de madre. La primera cuestión, un primer móvil de esta licencia parental compartida es garantizar o efectivizar esos derechos del menor. Y la segunda, una segunda razón es lograr también, aunque esto es voluntario, pero por lo menos es una herramienta más que permite lograr que las responsabilidades familiares sean compartidas. Es decir, que no no sea la madre como tradicionalmente ha sido, que no sea la madre como tradicionalmente ha sido,
la que se encargue del cuidado del hogar, del cuidado del menor, sino que esto sea como debe ser, una responsabilidad tanto de padre como de madre, o más bien de los dos miembros de la pareja, teniendo en cuenta pues que nuevamente aquí podríamos hablar de aplicación en parejas como parentales, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual se establece esta licencia parental, para que ambos miembros de la pareja asuman las responsabilidades que les corresponden. ¿Y en qué consiste? Consiste en la posibilidad de que el padre tome una parte de la licencia de maternidad y disfrute él de esa parte de la licencia. ¿Cuál parte puede ser? La ley establece que solamente pueden ser las últimas 6 semanas. Las últimas 6 semanas de la licencia, o sea, las primeras 12 semanas son obligatorias para el disfrute de la madre. No, de esas primeras 12 semanas no se puede llegar a ningún acuerdo para compartir la licencia, solamente se puede hacer de las últimas 6. Y la ley dice que esto solamente se puede empezar a disfrutar una vez o del periodo posparto. Significa que independientemente de que haya, la mujer tome la semana o las 2 semanas preparto que me establece la ley como posibilidad, o que la licencia de maternidad inicie con el parto, las primeras 12 semanas siempre son de disfrute de la mujer. Yo solamente puedo o se puede compartir las últimas 6. Esta posibilidad, o más bien, si la pareja toma la decisión si la pareja toma la decisión de compartir la licencia de maternidad, las semanas que tome el padre o las semanas que disfrute el padre de la licencia de maternidad no van a afectar la licencia de paternidad. Es decir, el trabajador va a tener derecho a su licencia de paternidad en los términos que ahora está estableciendo la ley 2114, y adicionalmente a eso, si lo deciden, él va a disfrutar también las semanas a las cuales lleguen el acuerdo con la mujer respecto de esas últimas 6 semanas que la ley. Claro, o sea, es decir, si se decide que, por ejemplo, de las últimas 6 el padre va a tomar 4 semanas, pues el padre tendrá derecho a 2 semanas de licencia de paternidad más las 4 semanas compartidas de la licencia de maternidad de la madre. ¿De acuerdo? No se va a afectar la licencia de paternidad por el hecho de llegar. Estas semanas no se pueden intercalar, fragmentar o tomar de manera simultánea, como lo dice la ley 2114. Esto significa pues, que se toma la decisión de cuáles son las semanas que se van a compartir, pero no puede ser tú tomas una, yo tomo la otra. Entonces, de la semana, la mujer toma la semana 13, el padre la 14, la mujer la 15, el padre la 16, y así hasta completar las 18, porque la ley expresamente señala que esta posibilidad no se puede intercalar, no se puede fragmentar. Se toma el acuerdo respecto a esas 6 semanas y se deben tomar de forma continua, salvo que por criterio médico se llegue a una conclusión distinta como consecuencia de una enfermedad. Esta licencia parental compartida, a diferencia de lo que vamos a ver con la licencia flexible, se determina por el mutuo acuerdo de los padres. ¿Qué significa esto? Esto significa que son los padres quienes deciden cómo toman esa licencia compartida, y le informan, o ellos les informan a sus respectivos empleadores la forma en que esto se va a distribuir. Pues efectivamente el empleador de la mujer debe tener presente cuando ella regresa, pero principalmente el empleador del padre debe tener conocimiento de los periodos en los que él va a disfrutar de esta licencia compartida, insisto, con independencia de su periodo de licencia, de su licencia de paternidad. De manera que los empleadores simplemente van a recibir la información acerca del acuerdo al que ellos llegaron. No es una autorización que se requiere del empleador, sino simplemente la información. Y este acuerdo deben presentarlo, según la ley, a sus empleadores dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del menor. Ese es el plazo que se tiene
para para informar, para informar a los empleadores acerca de la, de la forma en que se van a distribuir o a tomar las semanas que permite la ley. En cuanto al pago, esto estará a cargo de la EPS, conforme a las reglas generales. El salario con el cual se va a liquidar será el salario que se devenga al momento del disfrute por parte de quien la vaya a disfrutar. Es decir, la parte que corresponde a la madre con el salario de la madre, la parte que corresponde al padre con el salario del padre. De la misma manera como con la licencia de maternidad y paternidad, se requiere el soporte para el otorgamiento de la licencia como soporte el registro civil de nacimiento, que debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha del menor, y además del acuerdo que en la forma de distribución de la licencia que yo le voy a presentar a dos empleadores, el, el, el se debe presentar también un certificado médico donde se debe incluir primero, de manera similar también al, la licencia de maternidad, un momento que, aquí, un certificado médico donde se deje constancia de que la mujer está embarazada, constancia del nacimiento del menor, o constancia de la fecha probable de parto, o la fecha en que ya nació el menor. En ese certificado médico esto no le veo mucho sentido, pero porque ya para eso está el acuerdo del empleado, entre padre y madre, pero en ese certificado se debe incluir el día en el cual van a empezar las licencias de cada quien. Ese criterio médico, o más bien, ese certificado debe incluir también una autorización del médico respecto del acuerdo al que se llegaron los padres, básicamente para prever que ese acuerdo no pueda eh, poner en peligro la salud de la madre o del recién nacido. O sea, dijéramos que si en términos normales fue un parto normal, el niño no, nace bien, la madre no tiene complicaciones en el embarazo, pues no debería haber ningún inconveniente con el acuerdo al que se llegue, pero si eso se da y según el criterio médico, pues el acuerdo puede afectar la salud de la madre o del menor, no se imparte la aprobación y por lo tanto no se podría hacer esa repartición de la semana en los términos que permita la ley. O sea, dijéramos que esa autorización médica se requiere para garantizar la salud de la madre o del menor. Ahora, les decía que en el certificado médico se debe incluir también la indicación desde el día desde el cual empezarán las licencias, salvo por esto que les acabo de decir de la autorización, no tendría ninguna razón de ser que esto se incluya en un certificado médico, insisto, y más cuando ya la, la, eh, cuando ya la ley me establece que esto es un acuerdo entre padres que yo le comunico al empleado. Y eh, esta posibilidad de compartir la licencia se da también respecto a los padres adoptivos. O sea, expresamente la ley me lo establece, pero además de eso, incluso si no lo dijera, recuerden que el artículo 236 de la redacción que ya ha tenido desde hace varios años establece que todas esas garantías previstas para la madre biológica se hacen extensivas a la madre adoptante. Por lo tanto, ya sea con ese fundamento o con la inclusión expresa por parte de la ley 2114, cuando se trata de padres adoptivos, también se puede hacer esta distribución de la licencia de maternidad. ¿Quiénes no tienen derecho, con quiénes no se pueden beneficiar de esta licencia compartida? Pues los padres que hayan sido condenados por delitos contra la libertad sexual, en los últimos 5 años, o quienes hayan sido condenados por delitos de violencia intrafamiliar o inasistencia alimentaria en los últimos 2 años, o quienes tengan vigente una medida de protección en su contra por violencia intrafamiliar. En cualquiera de esos casos, la ley eh, prohíbe que se puedan beneficiar de esa licencia de esa licencia compartida, ¿no?
La otra figura que se crea con la ley es la licencia flexible de tiempo parcial. ¿Qué hay detrás de esta licencia flexible de tiempo parcial? En términos generales, esto lo que supone es la posibilidad que tanto padre como madre, con su respectiva licencia, es decir, con la licencia maternidad o con la licencia paternidad, puedan cambiar parte de la licencia por trabajo de medio tiempo. O sea, es decir, no se va a perder el periodo de licencia. Lo que pasa es que yo puedo flexibilizar la forma en que voy a disfrutar la licencia de maternidad o paternidad de manera que pueda hacerla compatible con el trabajo y dijéramos dedicar medio tiempo al trabajo, medio tiempo a seguir disfrutando de mi licencia. Entonces, ¿en qué consiste esta licencia flexible de tiempo parcial? Que yo tomo una parte de la licencia, la cambio por trabajo de medio tiempo y ese trabajo de medio tiempo va a equivaler al doble del periodo de licencia que yo tomo para convertirla en licencia. Esto con un ejemplo que significa, porque realmente la lectura de la ley no suele tener tanta claridad. De manera que si yo, por ejemplo, voy a disfrutar mi licencia de paternidad, de las 2 semanas, yo tengo una semana completa de disfrute de la licencia de paternidad, estoy ya en 7 días disfrutando de la licencia. La segunda semana la convierto en licencia parental flexible, de manera que esa segunda semana se me va a transformar en 2 semanas. En esas 2 semanas yo voy a estar trabajando medio tiempo en mi empresa y medio tiempo disfrutando del resto de licencia paternidad que me quedaba. ¿Explico? Entonces, fíjense que la licencia no se va a reducir, solamente que la voy a extender porque la voy a disfrutar por partes, la voy a disfrutar medio tiempo en vez de tiempo completo. Con eso me puede servir porque estoy medio día con mi hijo recién nacido, medio día trabajando por un periodo de 2 semanas, por el doble. Entonces, un ejemplo concreto. Si del 1 al 7 de noviembre yo disfruto de mi primera semana de licencia de paternidad completa y mi segunda semana de licencia de paternidad, que sería del 8 al 14 de noviembre, si yo la tomo seguido, la quiero convertir en licencia flexible, pues eso significa que yo voy a trabajar medio tiempo del 8 al 21 de noviembre, porque es por el doble del tiempo que yo tome. Voy a trabajar medio tiempo del 8 al 21 de noviembre y pues durante ese tiempo voy a disfrutar medio tiempo de la licencia. O sea, un medio tiempo va a ser de trabajo, el otro medio tiempo va a ser para disfrutar la semana de licencia que me queda. ¿Qué voy yo a devengar? Pues yo como trabajador voy a devengar mi licencia de paternidad de 2 semanas, que me paga la EPS, pero también voy a devengar salario por ese trabajo de medio tiempo que voy a realizar. ¿Qué salario voy a devengar? Pues el salario que yo que tenga el trabajador al momento del disfrute, solo que por supuesto este salario va a ser proporcional porque yo voy a estar trabajando solamente medio tiempo. Entonces, no voy a devengar el salario completo, sino el medio tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones para poder disfrutar de esta licencia parental flexible? Pues la ley en el caso del padre, nuevamente, me parece que no es muy clara. Dice que el padre la puede disfrutar antes de la semana 2. Esto significa que desde la primera semana ya yo puedo utilizar la semana para estar flexible. Eventualmente, pues podría utilizar las 2 semanas porque la ley no me está estableciendo esa limitación, pero además si me dice antes de la semana 2, eso significa que lo puedo hacer en la semana 1. Si lo puedo hacer desde la semana 1, pues podría tomar las 2 semanas de licencia parental flexible. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo tomo desde la 1, sino que sino que llega la semana 2 y yo no manifiesto mi decisión de tomar la licencia parental flexible? Pues según la redacción de la ley, pues yo ya no podría perder la oportunidad, lo cual no tiene ningún sentido. Tiene ningún sentido porque pues, lo importante es que a mí todavía me queda una semana y que esa semana la puedo convertir en flexible. Entonces, fíjense que yo podría utilizar mis 2 semanas, pero lo que dice la ley es siempre antes de la semana 2. Insisto, es una redacción desafortunada, pero creo que más allá de eso, al no haber prohibición,
yo podría tomar la decisión de mi primera semana, disfrutarla completa, y la segunda semana, convertirla en licencia flexible. La madre no puede ser antes de la semana 13. Esto significa entonces que las primeras 12 semanas de la madre son necesariamente de disfrute, dijéramos, continuo en términos normales. A partir de la semana 13 que la madre puede utilizar sus semanas para convertirlas o para disfrutarlas de manera flexible en la forma en la que ya nos. Em, Esta licencia parental flexible no se puede tomar sino después del parto. Pues esto ya va de suyo en el hecho de que solamente se puede disfrutar a partir de la semana 13, luego necesariamente esto tiene que hacerse después del parto. Y esta licencia tampoco puede interrumpirse, o cuando una vez se selecciona el, el, el periodo en el cual yo voy a disfrutar de la licencia flexible. Esto tiene que hacerse de forma continua, no se puede interrumpir, salvo que medie acuerdo entre el empleador y el trabajador. Ojo que aquí el acuerdo es ¿para qué? Para interrumpirla y luego continuar con el disfrute de la licencia. A diferencia, a diferencia de lo que sucede con la licencia compartida, aquí sí se requiere la autorización del empleador. O sea, aquí ya no se trata de un simple acuerdo entre padre y madre que yo comunico, sino que aquí yo necesito la autorización o llegar a un acuerdo con mi empleador para la distribución flexible de mi licencia. Y claro, esto tiene sentido porque en últimas yo lo que le estoy diciendo a mi empleador es, "Vea, yo voy a volver antes de tiempo, pero voy a volver medio tiempo por X periodo". Entonces, teniendo en cuenta que esto le supone al empleador, primero, el pago del salario por ese medio tiempo, le supone que va a tener al trabajador solamente en media jornada por el tiempo que me permite la ley, pues necesariamente aquí sí se requiere la autorización, o más bien el acuerdo con el empleador. Se tiene que presentar también un certificado médico en los mismos términos de la licencia compartida, donde aparezca la constancia del embarazo o la fecha probable de parto o el hecho del nacimiento del menor. También se deben indicar los días en los que empezará esta licencia flexible, previa consulta, como les mencionaba, al empleador dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. Fíjense que aquí la ley me está diciendo consulta, y eso puede llevar a pensar que al trabajador simplemente le basta con informar. Y no, no le basta con informar por las razones que les acabo de dar, pero además porque la ley expresamente me dice que debe haber acuerdo entre empleador y trabajador. De manera que esto no es esa consulta no es simplemente informarle, sino, vea, yo voy a tomar la licencia flexible de esta manera. Entonces, tomo la licencia completa así, mi licencia flexible empezaría tal día, por lo tanto, a partir de tal fecha hasta tal fecha, yo trabajaría medio tiempo y el otro medio tiempo de licencia. ¿Es posible? ¿Se puede o no se puede? El empleador debe también contestar solicitando o no, dando o no el visto bueno. Esa consulta con el empleador debe darse a más tardar, dice la ley, dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. Significa que se puede hacer antes. De hecho, lo recomendable es que se haga antes, sobre todo porque, insisto, esto requiere una adecuación del empleador, unos ajustes administrativos, organizativos para tener un trabajador medio tiempo simplemente. Y el empleador tiene que dar respuesta al trabajador dentro de los 5 días hábiles siguientes. ¿Qué pasa si el empleador no da respuesta? Aunque la ley no dice nada, tengan en cuenta que esto es un derecho del trabajador de tomarlo de esta manera. Lo que pasa es que es un derecho que debe ejercerse con un acuerdo con el empleador, pero yo no me puedo o no sería válido que el empleador simplemente omita dar una respuesta y después diga es que yo no lo autoricé. Por lo tanto, no creo que la
el ejercicio de este derecho esté sujeto a que el empleador efectivamente lo responda, porque puede suceder el empleador al que no le interesa, yo me quedo callado y simplemente prefiero que usted vaya y disfrute su licencia completa y que después venga acá a trabajar de tiempo completo. ¿De acuerdo? Entonces, lo recomendable en esos casos es siempre contestar, o por lo menos, o sobre todo, para poder hacer los ajustes que sean necesarios a la forma en la que el trabajador propone tomar esa licencia flexible. Esto también aplica para los padres adoptantes. Nuevamente lo mismo, hay una declaración expresa que creo que no haría falta. El registro es el soporte es el registro civil, civil de nacimiento. Se pueden combinar licencia parental flexible con licencia compartida, siguiendo las reglas de cada uno. Y el salario, nuevamente, se va a pagar. La licencia se paga conforme al salario que se estaba devengando al momento del disfrute de la licencia, a cargo de la EPS, conforme a las reglas generales, y el pago del salario por el tiempo parcial, dice la ley, se paga de conformidad se paga de conformidad pues con las normas generales del código, proporcional evidentemente, porque el trabajador no está colaborando medio tiempo. Y para finalizar, los cambios en la licencia de paternidad son básicamente que se amplía 2 semanas la duración, hasta la ley 2114 eran 8 días hábiles, ahora mismo entonces son 2 semanas. Recuerden ustedes que las 2 semanas se cuentan en días calendarios, yo cuento 14 días y esa es la duración de la licencia de paternidad. Aquí hay una novedad porque hubo una anomalía en la ley 1822 del 17, bueno, anomalía o decisión deliberada del legislador, de eliminar la licencia de maternidad para el padre adoptante solo. Existía esa posibilidad antes de la ley 1822, o sea, la total de la licencia de maternidad se le entregaba al padre adoptante solo. La ley 1822 lo eliminó, de manera que el padre adoptante no tenía derecho a esa licencia, pues eventualmente debía aplicarse la licencia de paternidad, pero pues la ley 2114 expresamente señala que el padre adoptante tiene derecho a la licencia de paternidad. La ley insiste en que se aplica para los hijos nacidos del cónyuge o compañera permanente. Esto tiene un asterisco porque esto es una redacción que viene dándose en las últimas reformas a la licencia de maternidad y paternidad, desde la ley 14, se me olvida el número del 2011, la ley 1822 y ahora la ley 2114. Se sigue repitiendo que la licencia, para tener derecho a la licencia de paternidad es necesario que sean hijos nacidos del cónyuge o la compañera permanente. Yo a esto le pongo un asterisco porque la Corte Constitucional, en la sentencia 383 del 12, dijo que no se podía condicionar el disfrute de la licencia de paternidad a la afiliación del menor o el vínculo jurídico que se tenga con la madre. Entonces, independientemente de que nazca el cónyuge, de la compañera permanente o de una mujer con la que no se tiene vínculo jurídico en estos términos, el padre tiene derecho a la licencia paternal. Como eso lo dijo la Corte en la sentencia del 2012 frente a la ley del 11, en la sentencia C-140 del 18, repitió el pronunciamiento respecto de la ley 1822. Es decir, aunque la ley haya repetido este condicionamiento, la Corte dijo, nosotros ya dijimos en el 2012, esto aplica independientemente de la afiliación del menor y el vínculo jurídico que se tenga con la madre. Como esta ley del 2114 es de hace apenas unos 3 meses, debe entenderse que ese condicionamiento también se aplica. O sea, aunque la ley repita esta condición, no es aplicable, por lo tanto, por el solo hecho de la paternidad, independientemente del vínculo jurídico, se tiene derecho a la licencia. Y la otra cuestión relevante respecto a la licencia de paternidad está en el hecho de la posibilidad de ampliarse más de 2 semanas y hasta un máximo de 5 semanas, siempre que haya disminución porcentual del desempleo estructural. De manera que
si por cada punto de disminución se hará una semana adicional sin que en ningún caso eso pueda, o se otorgará una semana adicional sin que en ningún caso se puedan superar las 5 semanas. ¿De acuerdo? Bien, eso era pues lo que les quería contar, lo que yo les quería contar acerca de las modificaciones que trajo estas leyes acerca de estos puntos. Atento a Perfecto. las preguntas. Sí, claro que sí, Jorge. Tenemos acá un par de preguntas. La primera es, ¿la licencia compartida aplica para niños nacidos a partir de qué fecha? Ok, la ley 2114 establece vigencia a partir de su promulgación. O sea, por dicho, esta ley sigue las reglas generales de vigencia de la ley laboral hacia el futuro. Ahora, ¿qué pasa? Porque la pregunta supongo que viene de la mano de qué pasa con las licencias de maternidad que están en curso, porque las que se causen, las licencias de maternidad que inicien con posterioridad a la vigencia de la ley, no tiene ningún problema, puede aplicarse la compartida. Las licencias de maternidad que se otorgaron y finalizaron antes de la entrada de vigencia de la anterior ley tampoco tienen ningún problema porque eso es una situación jurídica consolidada, de manera que no se puede aplicar tampoco la licencia. De manera que el punto vendría siendo con las que vienen en curso, que supongo que por allí va la pregunta. El, si la mujer salió a licencia de maternidad a finales de julio, está en su primera semana de licencia, segunda semana de licencia, y se expide la ley entra a regir, me parece que es como el 11 de agosto, más o menos. ¿Tiene derecho a hacer uso de esta licencia parental compartida ella y el padre? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque esa licencia se mantiene en curso, todavía ya la ley está vigente, ya la puede aplicar, no tenemos una situación jurídica consolidada que haga imposible la aplicación de la licencia, de manera que todavía yo puedo cumplir con los requisitos que me está estableciendo la ley. No he llegado a la semana 13, que es a partir de la cual yo puedo hacer uso de la licencia compartida, de manera que para esos eventos de licencias que empezaron antes de la vigencia de la ley, pero frente a las cuales no hayan finalizado eh, al momento de su entrada en vigencia, ya se puede hacer uso de esa licencia parental compartida. Perfecto, Jorge. Tenemos otra pregunta y nos dicen, si el padre o la madre tiene salarios variables mes a mes, ¿cómo se liquidaría la licencia? Pues en ese caso, aplicamos lo que dice el artículo 236 del código, que dijéramos ya tiene la respuesta precisa para eso, y es tomar el promedio de lo que se haya devengado en el último año de servicio o en el tiempo anterior si fuese menor. Ahora, aquí ustedes deben tener en cuenta una cuestión, que es que el artículo 236 me dice que yo lo liquido de esa manera cuando se trata de salarios variables, eh, pero la licencia de maternidad y la licencia de paternidad son una prestación de la seguridad social. Como prestación de la seguridad social, eso está a cargo de la EPS y la EPS la va a liquidar también con el, el valor de los aportes que yo haya hecho, las cotizaciones que yo haya hecho mensual. De manera que cuando se trata de los casos de salario integral, etcétera, etcétera, pues ahí vamos a tener la dificultad de quién me cubre esa diferencia, caso al cual le correspondería al empleador. Pero para responder concretamente a la pregunta, pues, los salarios variables se toma el promedio último. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿la ampliación de la licencia de paternidad, quién la define? ¿Está a criterio del empleado? Si te refieres a la ampliación por la disminución porcentual, eso lo define el gobierno. O sea, eso no es a criterio del empleador, sino que la ley establece la posibilidad de que eso se vaya ampliando en la medida en que vaya disminuyendo el desempleo, eh, pero esas mediciones del desempleo y de tasas de desempleo primero las hace el DANE, de manera que será el gobierno nacional quien, a través de reglamento o de otro instrumento, pues determine la ampliación de la licencia de maternidad. Fíjense que aquí no,
no se da lo que suele darse en algunas leyes que dicen el gobierno podrá ampliar, disminuir, regular, etcétera, siempre se dan tales condiciones. Mm, no nos establece que es el gobierno, pero como eso es una medición que se hace a través del DANE, pues necesariamente será el gobierno quien determine la ampliación en función de si se da esta condición. Perfecto, Jorge. Otra pregunta. ¿Las 2 semanas de paternidad son calendario o hábiles? Las 2 semanas de paternidad, como ya la ley anterior decía 8 días hábiles, pues yo cuento mis 8 días hábiles. Como me lo está pasando el término, me lo está expresando en términos de semanas, el tiempo, perdón, me lo está pasando en términos de semanas, pues una semana son 7 días, de manera que yo cuento 7 días calendario, o en este caso 14 días calendario, que equivalen a 12 semanas. Dijéramos que, perdón, a 2 semanas. Es de la misma manera en la que yo cuento la licencia de maternidad, la aplico ahora a paternidad, que también está expresada en semanas. O sea que terminan siendo 14 días calendario. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen. Para el reconocimiento de la licencia, ¿qué empresa hace el cobro? ¿Cada una de manera independiente? ¿Cómo la EPS sabe el tiempo que tomará la madre y cuál pues la que tomará el padre? Claro, ahí vienen los problemas prácticos de la ley, dijéramos, porque eh, muy bien todo lo del el pago o compartir la licencia, la asunción de responsabilidades en conjunto, etcétera, pero esto definitivamente va a traer problemas en la implementación derivados precisamente de lo que me están mencionando aquí en la pregunta, porque se trata, como les decía, una prestación de la seguridad social. Esto lo paga es la EPS. El empleador lo que sirve es de intermediario. Es una intermediación que, intermediario, dijéramos, para efectos del pago, que es una intermediación que, aunque en teoría en los reglamentos de la seguridad social ya no debería existir, es el empleador quien, perdón, es el trabajador quien debe ir directamente a la EPS para obtener el pago tanto de incapacidades como en este caso de licencia de maternidad. Eso en la práctica se sigue dando a través del empleador. Ahora paga la licencia, recupera de la EPS, de manera que esa función del empleador se mantiene. Esta licencia compartida no va a traer ese problema que se está planteando acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar, si la ley me está diciendo a mí, la EPS, la licencia se va a pagar conforme al salario que tenga en su momento, el momento del disfrute, pues quien la vaya a disfrutar, para el caso de la compartida, que es donde eventualmente se puede presentar el problema. Eso significa que una parte la va a pagar la EPS del padre en lo que él vaya a usar de la licencia de maternidad, la otra la va a pagar la EPS de la madre en la parte que ella vaya a usar de la licencia de maternidad. Entonces, en ese caso, cada empresa va a hacer el cobro a la respectiva EPS. Porque fíjense que aquí se divide el disfrute de la prestación y se divide el cobro o el pago de la prestación. Es decir, la EPS de la madre va a pagar lo que ella va a disfrutar, la EPS del padre va a pagar lo que va a disfrutar. Entonces, eventualmente aquí la intermediación esta del empleador serviría porque si yo, recuerden ustedes que hay un término para poder informarle al empleador, vamos a hacer uso de esto, tanto en la licencia parental compartida como en la flexible. Pero pues para los efectos de la pregunta, la que nos puede plantear este problema es la flexible, la compartida. ¿No? Entonces, teniendo los dos empleadores esa información acerca de cómo se va a distribuir la licencia y teniendo en cuenta que el término es dentro de los 30 días siguientes al nacimiento, pues ya eso va a permitir que eventualmente cuando se vaya a hacer el recobro a la EPS por parte de cada uno de los empleadores, pues se sepa, ya yo tenga la información acerca de cuánto tiempo es el que se va a tomar cada uno para efectos de poder cobrar a la EPS lo que corre. Pero sí, eso es yo creo que uno de los problemas prácticos que puede traer la implementación de esta. Perfecto, Jorge. Tenemos dos últimas preguntas. Una es, ¿el fuero de paternidad se aplica también durante el periodo de lactancia de la mujer? Yo creo que no. Es decir, esto es una discusión que eventualmente se podría presentar cuando el sustento era la sentencia de la Corte Constitucional, porque en esa sentencia se hablaba de prohibición de despido durante el embarazo o periodo de lactancia. Entonces, de allí se podían
derivar interpretaciones en el sentido de también durante los 6 meses de lactancia existe la prohibición de despido o se aplica la protección. Sin embargo, con la ley 2141 me parece que esa duda queda resuelta y queda resuelta en el sentido de no se aplica también el periodo de lactancia porque la ley expresamente me establece que la prohibición de despido es durante el embarazo y las 18 semanas posteriores al parto. El periodo de lactancia equivale a los 6 meses de vida del menor. Luego, una vez se acaban esas 18 semanas posteriores al parto, viene un periodo de aproximadamente 2 meses de lactancia en el cual ya no opera la prohibición de despido. Perfecto. Y la última pregunta que nos hacen, si se despide el trabajador sin el permiso del inspector, ¿se debe reintegrar? Yo creo que sí. La redacción con que se deja el artículo 239, producto de la ley 2141, no dice nada de reintegro. Simplemente dice usted tiene que acudir ante el inspector del trabajo y si no acude ante el inspector, entonces paga 60 días de salario. Pero este artículo que crea esta protección para la mujer embarazada ya fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional y dijo que la omisión del trámite ante el inspector del trabajo genera la ineficacia del despido de la mujer embarazada, en la sentencia 470 del 97. Luego, en la sentencia 005, que es la que extiende la protección al padre, como les señalaba, al ser una extensión de la protección, opera en los mismos términos. Y operar en los mismos términos significa que la omisión de ese trámite ante el inspector genera como consecuencia la ineficacia del despido más la indemnización de los 60 días de salario. Entonces, aunque la ley expresamente no lo haga, aquí lo que se va a aplicar son los criterios de la Corte Constitucional y el presidente de la Corte Constitucional que ya ha dicho que esa omisión del trámite ante el inspector genera la ineficacia. Bueno, perfecto, Jorge. Esa sería pues la última pregunta que nos hicieron. A todos muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. En el chat les dejé pues, los datos de Jorge pues, para que lo puedan contactar o a través de nosotros también les podemos hacer pues el puente de contacto. Nuevamente muchísimas gracias y a todos un feliz día. Gracias, hasta luego.